¿Qué tal, equipo? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais con la vida? ¿Estáis pudiendo ser o os está costando? En mi caso, bueno, lo primero que me gustaría deciros es que me he demorado un pelín con esta reflexión electromagnética. Seguramente los que estáis ahí más pendientes lo habréis visto. Y bueno, pues tiene relación con esto de si estamos pudiendo ser o no estamos pudiendo ser. Tiene relación directa, ya que me ha pasado algo que seguramente nunca me había pasado en mi vida y que me ha supuesto un reto y que aquí estamos. Aquí estamos con un aprendizaje que hemos sacado muy importante gracias a eso. Y es que esto creo que un día haré un vídeo aparte, hablando del silencio, del ruido, del sonido. Y hoy solo os doy un poquito de feedback de lo que me ha pasado y tal. Pero es para darle contenido y para darle un desarrollo porque ha sido como muy espectacular. Y bueno, solo os diré que nunca me ha pasado que no pudiera disponer de silencio más o menos a voluntad. Nunca me había pasado que estuviera en un lugar en el que no pudiera, digamos, dominar el silencio. Y me explico. Seguramente a todos nos ha pasado que bueno, pueden haber situaciones en las que estemos viviendo en una casa o en un piso y haya ruido externo, ya sea porque hay un vecino que está haciendo obras, ya sea porque hay ruido o por diversos motivos. Pueden haber muchos motivos que generen como, incluso porque tienes, yo que sé, un pasillo al lado, que cuando pasa gente se oye muy fuerte y te puede llegar a molestar, ¿vale? Entonces, esa situación más o menos todos la hemos vivido, ¿no? Y todos hemos vivido situaciones en las que pues, nos ha costado más tener o gozar de silencio. Sin embargo, seguramente, aun en esa situación, sí has podido saber cuándo más o menos ibas a tener silencio. Por ejemplo, vale, en tu edificio hay mucho ruido, pero tú sabes que por la noche normalmente, como todo el mundo está durmiendo, pues en principio vas a disponer de silencio. Y si lo ponemos esto en esta grabación de vídeos, por ejemplo, pues tú puedes decir, mira, pues durante el día no puedo grabar porque, yo qué sé, imagínate que no consigo silencio, pero en la noche sí. En la noche sí puedo grabar porque yo sé que por la noche pues la gente está durmiendo, está más callada y entonces sí puedo grabar. O seguramente habrá algún momento del día, si hay obras, por ejemplo, en la de tu casa, ya hay un momento del día en el que tú sabes a qué hora empiezan, a qué hora acaban, incluso puedes hablar con el vecino y más o menos lo puedes gestionar. ¿Me explico? Entonces son situaciones que son complicadas, yo creo que todos hemos vivido ese tipo de situaciones, yo también las había vivido, obviamente, pero lo que me he encontrado aquí es next level, ¿vale? El siguiente nivel, que es realmente no saber cuándo voy a poder tener silencio. Y claro, en cuanto a mí, vale, pero en cuanto a grabar es difícil, porque si yo estoy aquí grabando y de repente empieza a sonar, que puede pasar ahora, o sea, puede pasar ahora, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Pero puede pasar, empezamos a escuchar vallenato muy fuerte o música muy fuerte o las obras, pues esta semana ha habido de todo, ha habido aquí obras, ha habido fiestas, ha habido tormenta, que hasta la tormenta te impedía grabar prácticamente, ha habido fiestas de vallenatos y de cosas, de todo, de todo. Y me ha llevado a un aprendizaje muy importante, que es, fijaos, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que el silencio es fundamental. El silencio es sanador. Ahora se está escuchando un gato, ¿veis? Pero es la gracia también, ¿no? La gracia es un poco, el gato no nos impide hacer esta reflexión, pero la gracia es esa, ¿no? Vivir en el enfrentamiento o en el afrontar constantemente los ruidos, los sonidos, las historias que te pasan en la vida, ¿no? Entonces, complicado, ¿eh? Complicado. ¿Lo oís, no? ¿Lo oís el gato, no? Bueno, ya está, seguimos. El caso es este. Todos sabemos que el silencio, en cierta manera, directa e indirectamente, sabemos que es fundamental, ¿no? Muchas veces incluso vamos a buscar el silencio a conciencia, yendo al bosque o yendo a algún sitio en el que sabemos que hay silencio, porque de algún modo intuimos que nos va a ser sanador, ¿no? El silencio. Pero claro, ¿qué pasa? Que muchas veces no tenemos silencio interno, ¿no? Estamos buscando el silencio externo, pero el interno no está. Nos cuesta mucho encontrar el silencio interno, ¿no? Que no haya ruido, que no haya pensamientos que nos perturben, que nos distorsionen, que nos generen estados de ánimo que nos sean o que nos hagan complicada la vida, ¿no? Entonces el silencio hay que saber entenderlo muy bien. Y en este caso, cuando hablamos de silencio, sobre todo hablamos de silencio externo, ¿no? Una situación en la que fuera dispongas de silencio, de que no haya ruido. Porque el ruido, ¿qué significa? El ruido significa que si yo intento grabar este vídeo y aparece información de ruido,
no voy a poder transmitir el mensaje. No voy a poder concentrarme tampoco. Aunque esto es lo que hemos aprendido un poco, ¿no? Concentrarme. No voy a poder transmitir el mensaje, no voy a poder generar un vídeo, una reflexión que nos permita a todos poder comprenderla. ¿Por qué? Porque nos va a distraer ese ruido. Así como nos distrae el ruido interno. No podemos centrarnos en ciertas cosas o estar en el presente, por ejemplo, porque tenemos ruido interno. Entonces, como digo, ha sido una situación muy compleja. De hecho, he intentado grabar, pero ha pasado. Hoy creo que lo vamos a conseguir, pero ha pasado que era muy complicado porque sí había sonido de fondo y era como, esto va a llegar a la gente con este ruido de fondo. Entonces me generaba un poco esa dificultad, ¿no? Esa dicotomía de decir, vale, yo puedo grabar igualmente porque tengo la fuerza mental para grabar igualmente, pero a la vez, si se escucha con un vallenato de fondo, va a quedar muy raro el tipo de contenido que estoy transmitiendo con un vallenato de fondo. Estaría gracioso también, pero difícil también para vosotros para concentraros, ¿no? Y escuchar el mensaje que estoy transmitiendo. Entonces, como digo, el silencio yo creo que todos sabemos, los que estamos aquí, que es sanador, tanto dentro como fuera, ¿no? Pero aquí me he tenido que enfrentar a una situación en la que he tenido que aceptar que había ruido y me he dado cuenta de que primero hay que aceptarlo, encontrar la mejor solución. Hay veces que podemos ir a hablar con el vecino y decirle, oye, perdona, mira, es que hay mucho ruido y tal, y si pudieras no hacer tanto ruido, lo que sea, es una solución que muchas veces se tiene que dar, es la mejor opción. Sin embargo, es verdad que aquí donde estoy yo, era una opción que muchas veces era inviable porque, de hecho, el otro día intenté grabar, pedí a unos vecinos que están haciendo una obra aquí picando, de si podían dejar de picar un rato, ¿no? En plan, como llevan varios días, si podían picar o hacer cosas que no fuera a picar y luego ya les avisaba yo y picaban, ¿no? Pero claro, es difícil porque sin ánimo de faltar respeto ni mucho menos, pero no te entienden, ¿sabes? Aquí es difícil que alguien te pueda entender o donde yo estoy, en concreto donde yo estoy. No significa que los colombianos no saben, ¿vale? O que la gente de Sudamérica no sabe. No. Depende de la región y la zona, obviamente. Pero aquí, el que vive aquí es una mentalidad muy distinta, no puede entender que alguien esté grabando un vídeo como si fuera un estudio aquí al lado y tal, no lo puede entender, le cuesta mucho, ¿vale? Hay que tener empatía también. Entonces yo le puedo explicar a una persona, mira, que estoy grabando una cosa, que si puedes simplemente no hacer ese ruido, tal, no sé cuánto, súper respetuoso, y me dicen que sí, pero no saben, no entienden, ¿vale? Lo hacen, pero hacen ruido igualmente, ¿sabes? No entienden cómo poder manejarlo y no entienden que parar, y me ha pasado, ¿no? Les pides un poco, tampoco les puedo pedir yo que paren, ¿no? Pero te das cuenta de que no, y lo intentan, o sea, yo valoro el intentan satisfacerte, no intentan confrontar, no se enfadan contigo, pero no pueden entender realmente cómo puede ser ese ruido perjudicial. Estamos hablando de gente habituada a poner altavoces a una potencia que te destroza el tímpano. Entonces es difícil que esa mente que hace eso a la vez pueda entender que a otra persona le pueda molestar un pequeño ruido, ¿vale? Y no que me moleste a mí, que ese ha sido el reto, que no me moleste, ¿no? Sino para hacer una grabación, como en este caso, ¿no? Porque al final yo me dedico a hacer estas cosas. No hablo solo de esta grabación. Hablo de pues, grabaciones que yo hago en privado a todos los niveles, tanto de sesiones como de un grupo que estamos haciendo ahora, de Aprendiendo a Vivir, que yo grabo audios, cada semana voy grabando audios y siendo audio es un poco más fácil porque, yo qué sé, lo puedo grabar un poco más en cualquier sitio, pero necesito silencio. Si se está escuchando de fondo una obra, es difícil que el audio pueda salir bien y la gente lo pueda escuchar. Hay audios que son meditaciones guiadas, por lo tanto, una meditación guiada con música de relajación de fondo, con un fondo de una obra o de un vallenato es complicado, ¿vale? Entonces esto se entiende. Como decía, ha sido muy interesante porque yo cuando llegué aquí, claro, me sorprendía porque yo, vaya volumen, vaya intensidad, te vibra hasta la cama, me explico, te vas a dormir y la música sigue y te vibra hasta la cama, ¿vale? No es ya un tema de... Porque yo a nivel sonido pues tengo mis tapones y tengo incluso mis cascos que me pongo que tienen el aislamiento sonoro y más o menos no escucho la música. Pero es que te vibra la cama, entonces ahí ya es complicado, ¿vale? Ahí ya conseguir que no te vibre la cama es complicado, ¿vale? Y se nota. Como os digo, he aprendido mucho porque es como, vale, ok, esta es la situación, porque no viene solo de un foco, no hay música y sonido muy fuertes de muchos focos. No puedo yo ahora enfrentarme a una cultura de una zona del Caribe porque he llegado yo y no, tengo que aceptarlo y tengo que adaptarme, ¿vale? Entonces me ha gustado mucho ver la aceptación, vale, ok, es un reto, voy a ser resiliente, voy a ser alguien que aprende de esto y el enfrentarme a incluso noches sin dormir, pero con fortaleza, no entrando en el enfado o en la rabia ni nada. Me ha molado mucho eso, de decir, no, pues esto es lo que hay,
Sé que dormiré poco, sé que a mí no dormir me perjudica, sé que luego a nivel de concentración, como a cualquier persona, le perjudica, pero es la realidad que estoy viviendo, la acepto y trabajo con ella. Y he visto como he podido, como a veces no lo pensamos, pero he podido como trabajar en zonas más densas de mí gracias a esto. Es decir, gracias a esta realidad, solemos pensar, ¿no?, que la evolución está en la sofisticación constante, en la consciencia constante, en lo sutil constante, y que todo se tiene que dar en estados de silencio, de meditación, de reflexión y tal, pero muchas veces no va así. La evolución está en todos los campos de la mente, en todas las densidades, en todas las dimensiones y capas. Entonces ha sido muy interesante el asumir eso y decir, bueno, por ejemplo, por la noche he intentado muchas veces meditar, que tú dices, joder, con el ruido de fondo y tal, pero sí me ponía mi música. Sé que no me va a poder dormir porque hay mucha vibración en la cama y como que voy dando saltos, pero para meditar sí puedo. Y me ponía a meditar, por ejemplo. Y me ponía a intentar mantener la concentración y yo qué sé, no entrar, por ejemplo, a empezar a ver contenido de redes sociales así a discreción, porque claro, como me están privando de dormir, pues a esas horas, no, pues venga, voy a entretener un poco, ¿no? He intentado, pues por ejemplo, no consumir nada que no sea de calidad o no hacer nada que no sea de calidad. Y entonces he conseguido algo que, como digo, esto lo desarrollaremos en una reflexión más larga, ¿vale? Que es, claro, aquí hay dos silencios, como decía, el silencio externo y el interno. Si hay ruido fuera y ruido dentro, ahí estamos jodidos, ¿no? Ruido y ruido, buah, vaya mezcla, vaya caos, ¿verdad? ¿Qué es lo que suele haber? ¿Vale? Es lo que suele haber es ruido y ruido. ¿Me explico? Es lo habitual si lo pensamos, ruido y ruido, ¿vale? Muchas veces. Sobre todo en horas del día. A la noche igual no tanto, pero en horas del día hay ruido y ruido, normalmente. En una ciudad en donde vive la mayor parte de la gente, ¿no? Hay ruido y ruido. Coches, tráfico, no sé, ruidos de todo tipo, ¿no? Luego, imagínate, pues conseguimos el silencio externo, ¿no? Aquello de como lo que digo, ¿no? Pues yo tengo ruido interno, pero me voy a... y ruido externo, pero me voy a la montaña a pasar el fin de semana y al menos consigo silencio externo. Vale, tengo ruido interno, pero al menos hay silencio externo. ¿Qué significa? Que me puedo centrar en mi ruido interno. ¿Vale? Entonces, al menos durante ese tiempo no me distrae el ruido externo y puedo centrarme en el ruido interno. Vale, consigo el silencio interno. Imagínate, ¿no? Después de mucho trabajo, ¿no? Porque esto no es fácil, consigo silencio interno. Vale, consigo mantenerme en silencio. Pero ¿qué es lo que me va a pasar normalmente? Que a la que haya ruido externo me va a perturbar. ¿Vale? Cuando tengo el silencio interno es como, vale, con silencio externo estoy bien, pero cuando hay ruido externo me molesta. Porque mi silencio interno se vuelve ruido, porque me afecta lo que pasa afuera. Verlo a nivel de ruido de sonido y a nivel de ruido de cosas que pasan en la vida. Ruido en cuanto a problemas, en cuanto a situaciones de la vida que te generan ruido interno, básicamente. Entonces, claro, tengo silencio interno, parece que lo tengo, pero cuando hay ruido externo me pasa, ¿no? Me pasa dentro. Y entonces esto me ha enseñado a decir, vale, tengo silencio interno, ok. Y ahora hay una cantidad de ruido externo brutal. No problemas como tal, porque los problemas los crea mi mente, ¿no? Pero sí que tengo una influencia de ruido de sonido, ¿no? De perturbación acústica fuerte, ¿vale? Muy fuerte la he tenido, ¿vale? Realmente me ha puesto a prueba, ¿vale? Y, y es lo que he dicho, digo, vale, pues ¿dónde está la fortaleza? Sostener el silencio interno. Ante el ruido externo, fijaos, sostener el silencio interno. Y decir, pues yo me hago fuerte aquí. Yo tengo silencio interno, sí. Hay ruido externo muy fuerte, perfecto, pero voy a intentar enfrentarme o afrontar eso de manera que yo pueda sostener el silencio interno. ¿Cuánto ruido tiene que haber fuera para que mi silencio se perturbe? ¿Vale? Es un poco el reto, ¿no? Y entonces, claro, los primeros días era más complicado, pero ya llevamos unas semanas, por no decir mes y pico aquí, y conviviendo con esto, y a día de hoy pienso, joder, tengo que estar contento porque realmente no he podido hacerlo mejor. En las últimas semanas ya era como una cosa de decir, bueno, acepto que hay ruido, no puedo hacerlo mejor, tengo que aceptarlo, no me puedo enfrentar a cenas de vecinos que están aquí con la música a tope en este barrio, en aquella calle, en la otra, en unas obras de aquí, no puedo enfrentarme. Porque aquí tampoco puedes como tal. No tiene sentido, la policía tampoco te va a hacer mucho caso, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ha sido una prueba que yo pensaba, hostia, prefiero haberla vivido que no haberla vivido, aunque pueda ser contradictorio, pero o contraproducente, mejor dicho, pero es como, me he dado cuenta de que cuando no tenemos este tipo de situaciones, igual la vida es demasiado sencilla muchas veces, cuando ya estamos un poco evolucionando. Y me he dado cuenta, digo, hostia, me ha hecho vivir un reto que de otra forma no me lo imagino. No me imagino que esto me hubiera pasado en una zona más civilizada, tal vez. No me lo imagino. Y ha sido muy, muy, muy interesante. Otro día, como digo, ya he hecho una intro muy larga, pero otro día hablaré más en profundidad de este asunto,
Pero bueno, a día de hoy, después de estos días en los que, por ejemplo, esta semana realmente me ha costado mucho dormir, ¿no? Ha habido como día que duermo, día que no duermo por el ruido y por todos estos factores, ¿vale? Hoy que ya me siento muy descansado y muy en orden y muy bien, ¿vale? Pues es aquello de decir, joder, no lo ves desde, joder, vaya semana que he estado sin dormir, tal, no, lo ves desde, como lo que digo siempre, ante la realidad que nos toca, ante lo que la vida nos propone, el juego consiste en saber gestionarlo lo mejor posible, poner las herramientas, la sabiduría, la conciencia encima de la mesa y decir, hey, yo aquí solo tengo que aplicar lo que yo sé, voy a aplicarlo, voy a intentar aprender de lo que me está pasando y ya llegará un momento en el que no habrá este ruido, porque si no me ha pasado en mi vida, en 30 y pico años de vida, tampoco me va a estar pasando cada 2 semanas, me explico, es una cuestión de la casuística. Entonces, todo eso, bien jugado, o sea, siento que soy más consciente y estoy tendiendo a evolucionar más hoy gracias a eso que si no hubiera pasado, ¿me explico? Y al final es lo que buscamos, afrontar la realidad, lo que nos pase, gestionarlo lo mejor posible y ser capaces de siempre estar creciendo y evolucionando y demás. Esto es un buen ejemplo, ¿vale? Si ya nos centramos, por ejemplo, y ya entramos un poco en el tema de hoy que quería compartir, ¿no? Si ya nos centramos en el ruido externo, interno, en la vida, en las situaciones que vivimos, en el sistema, en todo lo que ocurre normalmente en la mente de un ciudadano medio, por ejemplo, ahí la cuestión es más complicada porque no nos damos cuenta, pero estamos dentro del laberinto. Ya no tenemos tal vez esta libertad mental y esta capacidad para decir, bueno, ahora me voy a centrar en esto y punto. No, ahí está que tengo claro, yo tengo una forma de trabajar, entre comillas, distinta a la que se hace en el sistema habitual, obviamente. Entonces, claro, pero tengo que ir a trabajar 8 horas y luego mis padres y luego los amigos y luego esto y luego tengo que hacer... Claro, cuando ya entramos en una situación en la que ya es que va a haber ruido porque está todo organizado en mi vida, porque yo lo he permitido para que haya ese ruido, o sea, ahí es muy difícil. Claro, yo puedo tener mucha motivación porque sé que ahora me tengo que centrar en esto y prácticamente solo en esto mientras voy siguiendo con las cosas que estoy haciendo. Me centro en esto, evoluciono y a otra cosa. Cuando hemos añadido demasiado contenido distorsionante en nuestra vida, es muy difícil centrarnos en una cosa y decir, vale, ahora voy a intentar evitar esto. Y voy a trabajar en esto, porque es lo que la vida me está contando. ¿Vale? No hemos tenido la capacidad, la conciencia de saber elegir lo que nos tocaba realmente. Hemos intentado abarcar de más, porque la vida media de un ciudadano medio pretende abarcar de más, tener, poseer, tener esto, muchas cosas que no necesitamos y las intentamos mantener. Eso es abarcar de más, ¿vale? Porque cualquiera que tenga ojos va a darse cuenta de que un ciudadano medio estándar abarca de más, tiene más cosas de las que necesita. Entonces, todo lo que tenemos de más nos posee, como ya sabemos. Si yo tengo 2 coches, 2 casas, la hipoteca, el 2 hijos, no sé qué, todo eso que yo creo que tengo en mi mente de yo tengo que mantener, sostener, tal, me posee. Y al final tengo que mantener el coche, tengo que mantener los hijos, tengo que mantener el trabajo, tengo que mantener las relaciones, tengo que mantener 1000 cosas. Y hay un momento que no nos da. Y cuando no te da y revientas, ahí ya encuéntrate. Ahí ya encuentra el camino. Es muy difícil, ¿vale? Entonces, hoy en esta reflexión electromagnética tan variopinta, en la que estamos compartiendo ya tantas cosas, me quería centrar en siempre videojuego, ¿eh? Mi mente está en videojuego ya. Videojuego total, ya sabéis que lo comparto constantemente, el videojuego. La vida es un juego complejo, complejísimo, ¿vale? Pero que es un juego, no olvidemos que es un juego y hay que saber jugarlo. Y te vas a divertir y vas a aprender y vas a crecer y vas a mejorar en el juego y vas a competir si me apuras en el juego y cooperar también, ¿vale? Si eres capaz de entender profundamente cómo funciona. Y eso casi no te lo va a enseñar nadie. ¿Me explico? Eso vas a tener que ser tú el que, a través de lo que consuma a nivel de información y lo que reflexione y lo que analice, intente encontrar los caminos que te vayan a llevar a jugar mejor al juego, ¿vale? Esto va de eso y es súper importante. Entonces, dentro de ese contexto ya de entender la vida desde el videojuego, ¿vale? Porque yo ya solo la entiendo así y lo comparto de esta forma, me centro directamente en eso. Y os voy a transmitir algo que me parece, wow, crucial, muy importante, ¿vale? Con todo esto. Empezamos por aquí, fijaos. Seguramente has visto como hoy en día hay mucho contenido que se comparte, mucha información que se comparte relativa a la respiración, ¿verdad? A cómo respirar, a meditaciones en respiración, solo centrarse en la respiración, ¿no?
en hacer incluso apnea, ¿no? Que es aguantar la respiración debajo del agua, o tener unos ritmos de respiración, 3-6-9, volver a 3, cosas de estas, ¿no? Cada uno tiene su metodología, hay un montón de contenido. Wim Hof, ¿no? Por ejemplo, también. Hay un montón de contenido, ¿verdad? Y cuando se habla de respiración, lo que va detrás normalmente es gestión de ansiedad, encontrar la paz, el silencio que hablábamos, la calma, ¿no? Volver al presente, a la aquí y a la ahora, poder concentrarse, poder recuperar lucidez, claridad mental, energía vital, incluso poder dormir, ¿no? Para dormir puede ser útil. Y yo estoy de acuerdo con todo eso, ¿vale? Yo estoy de acuerdo, o sea, habrá quien lo aplicará con más brillantez y habrá quien lo aplicará con menos, pero todo lo que se mueve con eso yo estoy muy de acuerdo, ¿vale? Entonces partimos de ahí. Todo lo que es respiración va por ahí. Pero yo me dedico, ¿vale? Yo no le doy tanta importancia a esto, aunque la tiene, sobre todo para aquel que no encuentre la manera, pero yo no me dedico del todo a esto, aunque lo uso a veces, para meditaciones un poco. Porque esto ocurre, o necesitamos esta respiración así, cuando no manejamos realmente nuestra mente, ¿vale? Cuando no somos capaces de tener orden, gestión, sacrificio mental, resiliencia, etc. Entonces ahí es útil la respiración. ¿Por qué? Porque yo me he perdido. Es decir, todo el rato estamos respirando, todos nosotros. Si no respiráramos no estaríamos aquí, ¿verdad? Entonces, si hay algún momento en el que yo necesito respirar de una determinada manera, no es porque yo no esté sabiendo respirar, porque si no, no estaría vivo. Es porque no estoy sabiendo gestionar la situación. Fijaos. O sea, mi mente se ha desordenado, mi energía se ha desordenado, se ha enturbiado, se ha distorsionado, ha entrado en caos. Por eso yo tengo que poner más atención en la respiración, ¿vale? Si no, no haría falta. Por lo tanto, esa respiración que es útil, claro que lo es, solo es una herramienta cuando nuestra mente, ¿vale? Cuando hay una distorsión que hace que ya nosotros por dentro, porque estamos en una crisis emocional, por ejemplo, ya no somos capaces de controlarla de una manera intelectual, analítica, mental, consciente. Se critica mucho normalmente esto. ¿Por qué? Porque el ser humano medio todavía no ha llegado a estos niveles, ¿vale? De consciencia. Entonces todo lo que es mental, se critica. ¿Por qué? Porque hay mucho, mucho ruido en la cabeza de la gente. Entonces hay unos niveles de verdad, ¿vale? En cuanto a la verdad, de camino a la verdad absoluta, ¿vale? Hay unos niveles que están tan lejos de la ciudadanía media, vamos a decirlo así, incluso del que se está dedicando a eso en muchos casos, ¿vale? Porque yo también intento interpretar este tipo de cosas, que visto desde una mente muy densificada o bastante densificada, molestan, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa mente, esto pasa muchas veces, lo habréis visto, ¿no? Sobre todo cuando entráis en orden un poco, cuando empezáis a despertar espiritualmente, tú te empiezas a dar cuenta que te vas quedando solo. Que toda esa gente que de alguna manera te parasitaba porque te comportabas de una determinada manera. Cuando empezaste a comportarte de otra manera y a hablar realmente lo que pensabas y a decirlo y a abrirte y a liberarte, te ha pasado, seguro, a la mayoría de los que estéis aquí, que empiezas a encontrarte con problemas externos de este tipo. Gente que no te acepta, gente que se cabrea, gente que te presiona, gente que se aparta, ¿no? Hay mucha complicación. ¿Por qué? Porque tú estás dejando de nutrir a ese ser humano para empezar a nutrirte a ti mismo, ¿vale? Para empezar a ser tú mismo. Entonces, la gente se estaba nutriendo de ti, te estaba parasitando porque tú habías asumido un rol concreto, una personalidad, un personaje. Sin embargo, en el momento en el que dices, no, voy a ser yo y a dejar de ser ese personaje, mucha gente pues te va a poner complicaciones, porque la has estado alimentando durante mucho tiempo. Y entonces esa gente te va a criticar muchas veces. Claro, ¿por qué? Porque a su mente tú le estás diciendo que hay otra forma de hacer las cosas, que hay otra forma de ver las cosas. Y tú a lo mejor estás ahora preparado para poder compartirla, pero esa persona no, ¿vale? No vamos todos a la vez, cada uno tiene su proceso. Entonces tú estás ahora como despertando, ¿no? El tema de la pandemia en su día, ¿no? Estamos despertando, entre comillas, te estás dando cuenta de que te están dirigiendo y te están sometiendo y te están engañando, te están esclavizando, tú te das cuenta, pero la gente que está en tu entorno no. ¿Por qué se enfadan contigo? Porque tú lo has pillado en el momento en el que está pasando y otra gente necesitará más tiempo, a lo mejor no lo va a ver en esta vida, ¿me explico? Entonces esa persona no está preparada para dar ese salto. Y esa persona solo estaba parasitándote. ¿Esto qué significa? Que te estaba parasitando porque tú le estabas dando un alimento emocional, un apoyo emocional, ¿no? Una compañía emocional que ahora ya o no le estás dando o ya no le das de la misma forma.
esta persona, pues con la mente infantilizada, pues te reprocha eso. Y te dice, es que ya no eres el mismo, es que has cambiado, es que ya estás raro, es que ¿qué te está pasando? Es que eres un negacionista, lo que sea, ¿vale? Todo lo hemos vivido la mayoría, ¿verdad? Es parte del juego, parte del proceso. Entonces, cuando ascendemos demasiado, como la mayoría de mentes no pueden parasitarte y además les estás diciendo en la cara prácticamente que existe otra vía, que es mucho más libre, que es mucho más coherente, que es mucho más amorosa que la que están utilizando ellos, aunque no se lo digas directamente, se sienten ofendidos. Y ante esa ofensa, directa o indirectamente, porque esto la mente lo percibe, aunque la conciencia no se dé cuenta, ¿vale? Mucha gente se lo toma a mal. Por eso, volviendo a lo de antes, cuando hablamos esto que estoy comentando de la respiración y de los niveles de conciencia, hay mucha gente que a lo mejor no lo va a entender y forma parte del juego, porque esto es lo mismo. Cuando hablamos de cosas un poco más profundas o bastante más profundas, el que no puede visualizar esos caminos ve como siente una limitación, siente como que no está a la altura o al nivel que podría estar, aunque es erróneo eso, pero bueno, se entiende, ¿no? Y el que sí ve el aprendizaje, como puedes ser tú el que estás aquí, porque si no, no estarías aquí, ¿vale? Estás viendo el camino, estás viendo el aprendizaje, estás viendo que hay algo ahí que te resuena y que puede ser verdad y que puedes relacionar con cosas de tu vida, pues ahí es que a lo mejor no lo has visto, pero gracias a estas palabras lo ves y eso te permite avanzar los pasos que tal vez no estabas dando o que justo necesitabas a lo mejor estas palabras para poder darlos, ¿vale? Como digo siempre, desde el amor y desde que al final somos seres humanos que compartimos, somos uno, compartimos y yo siempre pienso que cada uno tiene que servir a los demás compartiendo su talento y su conocimiento, su capacidad y todo lo mejor que tiene en él, ¿no? Como decía y volviendo, la respiración es útil cuando hay distorsión interna. ¿Vale? Claro, ¿qué pasa? Estamos en una sociedad en la que hay muchísima distorsión interna, pero muchísima. Entonces es muy positivo que ante eso, pues oye, ante la posibilidad de tomar medicamentos, la gente se ponga a respirar. Oye, es el camino, sin duda. En esa tesitura yo le recomendaría a cualquier persona que me preguntara, oye, ¿qué es mejor? ¿O qué prefieres? ¿O qué es más sano? ¿Tomar medicamentos o respirar? Yo le diría respirar, sin duda. ¿Vale? Si esa persona no le vale solo con respirar, pues igual los medicamentos pueden ser útiles. Pero estamos hablando, claro, de una mente muy, muy distorsionada. Hay que entender que la mayoría de mentes están ahí. Pero si esa persona ya se ve capaz, oye, respirar es mejor. Pero hay algo mejor que respirar. Pero hay algo mejor que lo que es mejor que respirar, ¿me explico? Si vamos profundizando, vamos encontrando caminos. Y vamos viendo que todo en el fondo es mucho más sutil. Respirar no deja de ser algo que sigue estando en la 3D un poco, si lo piensas. Sigue estando en una fase en la que pulmones, aire, ¿no? Y boca y nasal y son cosas físicas del cuerpo, ¿vale? Podemos subir a mucho más sutil, ¿no? Y podemos ir a sitios en los que ya de alguna manera trabajamos a un nivel tan sutil que luego sí se manifiesta en lo físico, porque todo se debe manifestar, de eso lo haremos. Pero se está trabajando en otro sitio, ¿vale? Para respirar, tú dependes del cuerpo, ¿me explico? Pero para trabajar otros contenidos y otras herramientas, no dependes del cuerpo. Con que escuches, ¿vale? Aunque parezca que escuchar también sea algo de la 3D, ¿no? Porque es una información que tú estás percibiendo y estás trabajando de forma interna. Para trabajarla, sí, necesitas una mente, que a su vez necesita un cerebro, ¿vale? Pero de algún modo se está trabajando a un nivel directamente mucho más sutil que en el uso directo de un pulmón, por ejemplo. Entonces, como digo, cuando entendemos esto, a este nivel de abstracción podemos, digamos, reducir la respiración a lo siguiente. Y ahora vas a ver. ¿Qué significa respirar? ¿Qué significa la respiración? Todo el sistema de respiración que se suele usar a un nivel abstracto, a un nivel que podamos comprender con mucha, mucha facilidad y sencillez. Fíjate, ¿qué me pasa a mí ahora si yo no respiro? Si yo ahora mismo dejo de respirar, lo que me va a ocurrir es que voy a dejar de vivir. ¿Me explico? Igual tardo 1 minuto, 2, 3, 7, no sé, cada uno. Pero llegará un momento que mi cuerpo no se oxigenará, colapsará y dejaré de respirar. No, ya había dejado de respirar, dejaré de latir, me dejará de latir el corazón y me moriré. ¿Vale? Entonces, si analizamos lo que es más necesario para sostener la vida en un cuerpo biológico como el nuestro, la respiración es lo más importante. Porque yo apenas puedo estar pocos minutos sin respirar. No, si hablamos de las necesidades básicas, respirar es la primera.
Y luego a lo mejor ya viene beber, comer, dormir y yo qué sé, y tener techo, luz, electricidad, ya son cada vez, ¿no? Cada vez son un poco menos necesarias. Pero la más necesaria, ¿no? Así como que me lata el corazón, que es algo que es automático, ¿no? Podemos decirlo, yo qué sé. O que mi cuerpo funcione, ¿no? Y que los órganos funcionen a nivel de que cada uno tenga su función y se relacionen entre ellos. Respirar es la función que yo puedo más o menos dominar directamente, sin dificultad, más importante. Si no respiro, me muero. ¿Me explico? Entonces, respirar, si lo piensas, lo que significa es vida y muerte. O sea, no lo pensamos, porque no nos paramos a pensar en cada vez que estoy respirando, ¿no? Hostia, estoy respirando. Ah, ahora también. Pero realmente estamos eligiendo vivir o morir cada vez que respiramos, aunque no nos demos cuenta en todo el día de eso. ¿Me explico? Entonces, a un nivel profundo, respirar, si extraemos lo que significa, es vida y muerte. Si yo respiro muy seguido, es como que estoy activando como, ¿no? En la Kundalini, ¿no? En la meditación Kundalini esta que se hace de intentar acelerar ciertas energías y ciertos canales del cuerpo. ¿Qué se hace? Creo, ¿eh? Porque tampoco es que nunca me ha interesado demasiado, pero sé que por encima se hacen trabajos de estos, ¿no? De respirar muy fuerte. Que estoy intentando como ser más vida de la que soy, ¿no? De alguna manera activar mi vitalidad, activar mi energía vital, ¿vale? ¿No? Es como, ¿respirar qué significa vida? Pues voy a respirar mucho y muy intenso para tener más vida y reunir más vida, tiene sentido. Sin embargo, cuando dejo de respirar, ¿qué significa muerte? No, me acerco a la muerte, ¿no? Hace un tiempo vi un documental de apnea que decía antes, de gente que compite en cuántos metros baja al océano y sube, ¿vale? Y claro, los minutos que tiene que aguantar, no solo minutos, sino que es un ejercicio, ¿no? De, tengo que bajar y llegar a esa profundidad con lo que supone a nivel de presión, ¿no? Acuática, ¿no? Y luego volver a subir. Y mucha gente cuando vuelve o no vuelve porque la palma, o vuelve que se desmaya nada más salir porque no tiene aire, ¿no? Entonces, todo lo que es aguantar la respiración es muerte. Aguantar la respiración, no, perdón, no respirar. Es diferente, ¿vale? Pero todo este juego es como respiro es vida, no respiro es muerte. Entonces, aquí hay un juego que es así como se activa la respiración y uno activa esa vitalidad. Si yo aprendo a aguantar la respiración, ¿vale? Y hago apneas o hago estos aguantes, estoy entrenándome para necesitar menos para vivir, si te fijas. Si yo me entreno en aguantar la respiración de una forma adecuada, lo que voy a conseguir es un pulmón que necesite menos oxígeno, en este caso, para sostener mi vida. Y entonces seré alguien capaz de poder vivir con menos aire. ¿Y eso qué significa? Que seré menos dependiente de lo externo. Igual que lo pensamos en comida, cuando pensamos en dietas, entre comillas, o cuando pensamos en algún tipo de nutrición alternativa, ayunos o retiros de no comer y solo beber agua, por ejemplo, cosas de estas, es lo mismo, si lo piensas, ¿vale? Para hacer deporte extremo uno tiene que comer mucho porque tiene que llenarse de vitalidad, ¿no? De la comida para poder luego gastar esas calorías, ¿vale? Y para poder simplemente sostenerse con lo menos posible, ¿qué hace? Ayunos. Pues con el aire y la respiración es idéntico, si te fijas. Lo ves, ¿verdad? Entonces podemos extraer la respiración, podemos extraer que es vida y muerte. Súper básico. Vida y muerte. Entonces, cuando jugamos con la respiración en el aspecto que sea, aquí está ya el punto que queríamos conseguir en esta reflexión, lo que estamos realmente recordando que la vida va de vivir o morir. ¿Me explico? O sea, cada vez que yo me centro en la respiración, vale, yo me estoy centrando en, a lo mejor, los segundos que tardo en respirar, en aguantar el aire, en soltar, en este ritmo, en que me guíen, vale. Pero detrás de eso, lo que estoy haciendo es conectarme con lo que es más esencial en mí, que es la vida y la muerte, ¿vale? Por eso, si lo piensas, de algún modo, cuando alguien usa una herramienta de respiración en un momento en el que tiene una crisis nerviosa, por ejemplo, lo único que está haciendo con esa respiración, indirectamente, es recordar que en el fondo no es importante lo que le haya pasado y que le ha provocado esa crisis nerviosa. Lo importante es que está vivo, vivir y morir. Eso es lo importante. Luego ya el resto, bueno, ya veremos. ¿Vale? Entonces, cuando está respirando, está en el fondo recordando, tratando de acercarse a recordar que lo único importante es vivir o morir. ¿Me explico? Esa es la clave, eso es fundamental. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué tenemos crisis nerviosas? Para esto nos sirve esta reflexión. ¿Por qué nos vienen esas crisis y por qué necesitamos luego respirar? Porque estamos viviendo, olvidando que esto va de vida a muerte.
¿vale? Estamos olvidando eso, ¿no? En la vida de la ciudadanía, vuelvo al ciudadano medio. ¿Por qué? Porque quien más o menos está relacionado con ese ciudadano medio, entonces te ves influido por él. Tu subconsciente se ve influido por cómo se comportan los demás, directa o indirectamente, en el sentido de porque haces lo mismo que ellos o porque pretendes hacer lo contrario. Y ambas son polaridades de lo mismo. Esto no va a hacer de hacer lo mismo o lo contrario, esto va a entender qué está ocurriendo. ¿Me explico? Entonces, como digo, claro, nuestro subconsciente se ve como en una realidad en la que estamos viéndonos influidos por un montón de situaciones, de comportamientos, de gente, de palabras, de historias. ¿Y eso qué hace? Que nos olvidemos de lo que digo yo siempre, que la vida se viene a vivir, que da igual, que la vida se viene a vivir, que no importa lo que esté pasando, lo importante es que si sigues vivo, intentes vivir, sea como sea. Como decía al principio, por eso lo he ligado un poco, ¿no? Pues que yo estoy aquí vivo y me estoy enfrentando, estoy afrontando el ruido, ¿no? Pues esto es la vida. Si yo lo que me obceco pensando, no, es que tengo que grabar un vídeo, no, es que tengo que hacer esto y no hay silencio, y claro, y me enfado y me vuelvo loco. Me estoy olvidando de que no es un vídeo, que no es el que yo tengo que hacer lo que yo creo que tengo que hacer, que es que la vida me está comunicando y me está transmitiendo que ahora toca afrontar ese ruido. Entonces, si la vida me está dando ese mensaje, ¿por qué intento empecinarme en yo sobreponerme a la vida y decir, no, pero es que yo tengo que hacer una cosa que es más importante, que es grabar esto, grabar lo otro, hacer esto, hacer aquello, ¿verdad? Ahí está, nos olvidamos. Nos olvidamos. Entonces, claro, nos olvidamos de respirar, respiramos en automático. Nos olvidamos de vivir, nos olvidamos de entender para qué estamos aquí. Nos olvidamos de tratar de darle su pausa a las cosas, de entender, oye, ¿por qué está pasando esto? No a mí casi, que también, sí, obviamente, ¿por qué me está pasando a mí? Pero también, ¿por qué pasa? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué hay una gente que pone una música hasta las 4 de la mañana que se revienta los oídos? ¿Por qué? ¿Vale? No hay que verlo solo a nivel personal, de decir, no, ¿por qué me están a mí poniendo la música para que yo no pueda dormir? No, no, no lo están haciendo para que yo no pueda dormir. Lo están haciendo porque necesitan eso, ¿vale? ¿Por qué necesitan eso? ¿Me explico? Entonces, aquí está esa enseñanza que me parece tan importante, es decir, claro, ¿por qué tendemos, y está muy bien, como decía antes, respiro, tal, pero ¿qué estoy buscando respirando? O sea, ¿por qué no es válido solo respirar y ya está? Es decir, vale, he tenido un día muy cargado, estoy súper distorsionado, me voy a tomar mi media horita para respirar y encontrar mi equilibrio, tal, mi orden, no sé qué. Está perfecto. Pero ¿por qué no es solo eso? Porque en el fondo es una consecuencia. Voy a respirar porque no he sabido gestionar bien mi día de la forma más ordenada posible, entendiendo bien lo que hago, entendiendo por qué estoy en este trabajo, por qué estoy ahí o por qué estoy teniendo las circunstancias que estoy teniendo. En el momento en el que yo entiendo por qué hago lo que hago en mi vida y entiendo cómo conectar con ello, entiendo lo que me está pidiendo la realidad y el videojuego, claro, no hace falta que te pares a respirar. ¿Me explico? Aunque puedes necesitarlo durante un tiempo, pero no hace falta. Es como meditar, es muy parecido. Claro, meditar es fundamental, sobre todo cuando estás desordenado, pero es fundamental, o sea, importantísimo. Soy el primero que lo va a decir siempre. Y yo medito mucho, y sobre todo reflexiono mucho, ¿vale? Pero la meditación, yo entiendo la meditación como simplemente entrar en una conexión con uno y dejar que la energía se desarrolle en uno, ¿vale? No buscar el silencio, eso es al principio. Es buscar el desarrollo de esa energía a través de pensamientos, de trances, de reflexiones, de análisis o de lo que sea, ¿vale? Aquí hay un campo muy abierto. Entonces, meditar es fundamental, pero si yo me distorsiono todo el día con lo que estoy haciendo y luego voy a mi casa, medito una hora, es perfecto, es mejor hacerlo que no hacerlo, obviamente, ¿vale? Porque equilibras. Pero estás necesitando meditar porque no estás entendiendo lo que está pasando en tu vida y cómo te está desordenando. Como no lo estás entendiendo, necesitas algún tipo de cosa que antes a lo mejor en una pastilla o una infusión, ¿vale? O un programa de la televisión para entretenerte y tranquilizarte. Y ahora está pasando a ser respirar, meditar, leer un libro o irte a pasear. Perfecto. Hay evolución en eso, es perfecto. ¿Vale? Pero es importantísimo entender, ¿vale? Pero en el fondo, ¿qué está ocurriendo? Que mi vida está desordenada. Porque yo, que soy responsable de ella, he permitido de algún modo que se desordene porque a lo mejor no tenía el conocimiento, la sabiduría, el manejo, y hay que también tener una compasión brutal con uno mismo porque no sabemos nada, ¿no? Entre comillas, llegamos aquí y no sabemos nada. Entonces me parece como súper, súper importante entender esto. En el fondo, todo va de esto, prácticamente, entender qué nos propone la vida, de entender dónde estamos, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Y me parecía súper importante entender lo que significa extraer la información que hay detrás. ¿Vale? Detrás de esto de respirar que comento, incluso de meditar,
incluso ir a buscar el silencio, como decíamos antes, a la montaña, ¿no? E intentar ir a la montaña, la montaña que se está. Pero ¿quién necesita ir a la paz de la montaña? Aquel que vive en guerra, ¿vale? Aquel que está en guerra o que vive en guerra. Porque si no, no lo necesitas. Si no, un día a lo mejor estás en la montaña, pero, o en la playa, o en el mar, o en la soledad del paisaje. Pero la necesidad de ir o la necesidad de esa calma está en el que siente o tiene ruido interno, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que entender. Si yo trabajo con mi ruido interno, si yo trabajo con mi desorden, mi desequilibrio, eso son herramientas que puedo utilizar, pero no son necesarias. Dejarán de ser necesarias, ¿vale? Con esto lo vamos a dejar. Sobre todo hacer mucho hincapié en lo de la respiración, vida y muerte. Cada vez que respiramos, y esto lo seguiremos trabajando y compartiendo en estas reflexiones electromagnéticas, en el fondo cada vez que respiro elijo vivir, ¿vale? Y cada vez que no respiro, elijo morir. Pero siempre termino respirando, ¿verdad? Entonces cada vez que respiro, cada vez que termino respirando es que elijo vivir. Entonces si estoy eligiendo vivir para yo machacarme a mí mismo, si estoy respirando para yo luego hacérmelas muy difíciles y hacerme lo imposible y enfadarme con todo el mundo y enrabiarme y entrar en toxicidad, es una contradicción, porque si estoy eligiendo vivir a través de la respiración, pero luego yo me maltrato, estoy viviendo una contradicción constante. Casi que me sería mejor dejar de respirar, ¿me explico? ¿No? Según cómo decir, mira, pues si ya no estoy disfrutando, ya estoy que no soporto, ni me soporto, ni nada, pues ¿por qué no elijo no respirar? ¿Me explico? Porque tampoco podemos hablar de que no respirar suponga dolor, ¿vale? Igual sufrimiento, ¿no? Porque nuestra mente está hecha para sobrevivir y es como, guau, tengo que respirar, pero si uno lo piensa igual, si aguantas el no respirar, pues igual no duele como tal, igual te desmayas y ya está, y te vas, ¿vale? O sea que claro, es como muy contradictorio, obviamente, no estoy fomentando esto, que hagáis esto, pero si lo pensáis en el fondo dices, es que estoy eligiendo vivir todo el rato porque estoy respirando todo el rato, ¿vale? Entonces si estoy respirando, por lo tanto viviendo y no soy consciente de que la vida es eso, es tan básica como respirar, tan básica como entender que si estoy eligiendo vivir en cada, ¿no? En cada inhalación de aire, si estoy eligiendo vivir, pues tengo que llevarlo a la práctica también en mis actos, vivir en mi vida, con mi cuerpo, con mi alma, con mi espíritu, con mi consciencia y con todo, ¿no? Entonces ahí está la clave de todo, la clave más importante. Si yo elijo vivir en cada respiración, tengo que llevarlo más allá. Si yo elijo vivir, pero luego acepto que me esclavicen o que me sometan o no afronto la vida desde, hostia, que tengo la oportunidad de vivir ahora porque estoy volviendo a respirar. Entonces, hostia, que tengo la oportunidad hoy, a lo mejor mañana no puedo respirar, ¿no? Si nos olvidamos de eso, entramos en unas situaciones, en unos laberintos, en unos caos que hacen que, claro, que la vida se complique. ¿Pero por qué? Porque nos hemos olvidado de lo más básico. Vale. Con esto lo voy a dejar. Y nada, ya aprovecho aquí al final, un poco como siempre, para recordar y cosas importantes, que estos días se cierra ya el retiro del videojuego, retiro videojuego en Tenerife, en septiembre. Quedan 2 plazas libres, así que si alguien quiere aprovechar una de esas 2 plazas, pues que sepáis que está ahí el evento, que va a ser una pasada y que vamos a trabajar el videojuego a un nivel brutal porque estaremos presencialmente ahí durante 5 noches, 6 días, incluso con la posibilidad de que sean 7 días, ¿vale? Porque hemos pillado el sitio más días. Así que es una oportunidad perfecta para poder trabajar todos los días esto, lo vamos a hacer así, y para llevarnos un chute de técnicas, herramientas, reflexiones y 1000 cosas que nos sirvan luego para poder tener fuerza en la realidad que tengamos. Y nada, pues tenemos esa opción, ya es la última semana para poder inscribirse y te puedes inscribir pues escribiéndome en Instagram o en mamirrica@gmail.com o en los diferentes enlaces, tú busca el camino y lo vas a encontrar. Y luego también, pues como siempre digo, ¿no? Tenemos el grupo de Telegram privado de Aprendiendo a Vivir, donde cada semana comparto una herramienta muy concreta, muy específica. Si te gusta este tipo de contenido, ahí soy un poco más específico todavía, ¿vale? Y voy a cosas mucho más concretas. Entonces compartimos cada semana una herramienta, una reflexión extra de la herramienta, cuando ya hemos aplicado la herramienta, y una meditación guiada relacionada con la herramienta, y cada semana pues compartimos eso en ese grupo, que también lo mismo, mamirrica@gmail.com o buscar el camino. Si buscas el camino encontrarás la manera de contactarme y ya ahí te puedes inscribir, ¿vale? Creo que son las 2 cosas, 2 oportunidades tremendas para poder seguir, pues eso, compartiendo, sobre todo ya no conmigo, sino con otra gente que también está
tratando de evolucionar y entrar en esa dinámica energética de gente que, a pesar de lo que esté pasando en la vida, trata de crecer, de evolucionar, de ponerse las pilas, de exigirse, que es muy importante, exigirse, ¿vale? Y todo eso me parece como muy productivo y muy provechoso, ¿vale? Para este mundo que cada vez, ¿no? Que parece que por momentos se puede llegar a complicar porque hay muchos cambios y muy rápidos y a veces no nos da tiempo a gestionarlos. Gracias por estar y nada, nos vamos viendo estos días por redes sociales, compartiendo y hasta la próxima. Un beso, un abrazo. Chao, adiós.